Hola, bueno, nuevamente buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos alumnos que ya se acaban de conectar a esta cuarta semana de aprendizaje del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Continuando con el programa que tenemos para este curso y para las diferentes especialidades que se llevan en la universidad, vamos a ver el capítulo número 18, que forma parte todavía del libro del primer curso de contabilidad de Elías Lara Flores, en el cual vamos a ver el capítulo 18 que habla de las cuentas colectivas o de control. Antes de iniciar con la clase, me permito comentarles que esta semana por ahí ya está programado, proyectada lo que viene siendo la semana, la tarea o el cuestionario, que es muy sencillo, de 5 preguntas para lo que viene siendo este tema, que es cuentas colectivas o de control, y un foro muy sencillo donde ustedes pueden participar poniendo con sus propias palabras cuál es la importancia que tiene la información financiera en la toma de decisiones. ¿Ok? También por ahí ya está evaluado el total de sus actividades que se subieron la semana pasada. Por ahí les hice algunas observaciones muy puntuales. Hay algunos alumnos que dejaron en borrador la tarea, por lo que se les solicita que cuando incorporen una tarea de manera manual o en formato Moodle, es decir, llámese Word, PowerPoint, Excel o el formato que se les solicite, que por favor le den guardar y luego le den enviar para que no se quede con el estatus de borrador. ¿Ok? Dicho lo anterior, dicho lo anterior, también comento que esta semana hasta el domingo 9 de octubre ya va a estar abierto tanto el foro como la actividad en el formato SCORM para que ustedes puedan participar en ella. ¿Ok? Recapitulando un poquito de lo que vimos en la clase pasada o en los capítulos pasados, iniciamos con el capítulo 15 que hablamos de las mercancías en tránsito. Ya vimos que eran dichas mercancías y por qué se registraban así. Y la clase pasada veíamos el capítulo número 16 que hablaba de lo que vienen siendo los principales libros de contabilidad que son utilizados en la contabilidad comercial. Contabilidad comercial se refiere a todos aquellos empresas o personas físicas con actividad empresarial que persiguen un lucro. ¿Ok? Y complementando un poquito lo que vimos en la clase pasada, donde veíamos cuáles eran los dos libros principales, que era el libro de diario y el libro mayor, e inclusive mencionamos los libros auxiliares. Este tema que vamos a ver el día de hoy va muy relacionado con el tema de libros auxiliares. Las cuentas colectivas o de control, ahorita voy a permitirme proyectar una diapositiva, no son otra cosa más que aquellas cuentas de mayor que nosotros vemos en los estados financieros básicos, que es el balance general y el estado de resultados. Aunque en este caso la literatura o los ejemplos que ponemos van muy enfocados a las cuentas de mayor que se ven en el balance general, no está de más decir que también se pueden abrir cuentas colectivas o de control en cuentas de resultados. De hecho, ahora sí que de las cuentas de resultados más comunes, pues tenemos los ingresos. Imagínense que tengamos dentro de las ventas una serie de ingresos diferentes por diferentes, valga la redundancia, diferentes servicios o diferentes productos, y ahí podemos abrir cuentas colectivas de control. Ahorita vamos a ir mencionando qué son estas cuentas colectivas de control y para qué nos sirven estas cuentas, que reitero, no es otra cosa más que las cuentas del libro mayor, pero que esas cuentas tienen a su vez subcuentas o subcuentas según sea la estructura del catálogo de cuentas que esté utilizando la empresa, y que obviamente nos sirven para hacer un análisis más puntual de esas cuentas de mayor. Voy a proyectar la diapositiva. Nada más, por favor, confírmenme cuando ya la puedan ver, si son tan amables. Ya se ve. Ok, gracias, Alberto. Vamos a dar inicio. Como les comentaba ahorita, continuando con el programa del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana, el día de hoy vamos a ver el capítulo número 18, que habla de las cuentas colectivas y de control. Y el objetivo de este capítulo, de este tema, es que ustedes conozcan y comprendan los conceptos a que se refieren las cuentas colectivas o de control. ¿Qué nos dice el desarrollo? ¿Qué nos dice la literatura? Si se fijan, realmente es un capítulo muy sencillo, es un capítulo muy corto. Nos dice que las empresas que efectúan operaciones con un número reducido de personas o de instituciones pueden establecer el registro individual
que consiste en abrir una cuenta especial en el libro de mayor para cada persona o institución con las que se opera. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Si se venden mercancías a crédito, nos dice, se venden mercancías a crédito al señor Antonio González por 50,000 pesos. El registro de esta venta debe de hacerse de la siguiente manera. Esto es un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros hacemos una afectación contable o registramos un asiento de una venta a crédito, el asiento contable que se debe de realizar es un cargo a la cuenta de clientes con un abono a la cuenta de ventas o ingresos, dependiendo cómo lo tengan en la descripción de la parte administrativa de la empresa, y a la cuenta de IVA por pagar o IVA trasladado. Obviamente siempre y cuando tenga un IVA, que la operación o la enajenación, el servicio sea gravable de IVA, que en la tasa general del IVA, como lo vimos en el curso de contabilidad 1, es del 16%. Si se fijan aquí en este asiento contable, nosotros, ¿qué nos dice la primera diapositiva? Que si nosotros no tuviéramos un número grande de operaciones con diferentes clientes, pudiéramos abrir una cuenta específica de mayor para ese cliente. Aquí no tendríamos mayor problema porque a lo mejor este cliente, que en este caso Antonio González, nada más vamos a realizar con él una operación en el año o 2 operaciones en el año, y no tiene de alguna u otra manera tantas operaciones como para estar abriendo una cuenta colectiva o de control. Sin embargo, ¿qué nos dice? En esta modalidad de registro para cada uno de los clientes, bancos, deudores diversos, proveedores, acreedores, se abre una cuenta especial en el libro mayor. Reitero, aquí nada más nos hace referencia a cuentas del balance general. Sin embargo, también se pueden abrir para cuentas de estado de resultados. Hasta ahí no debe de haber ningún problema. Si tuviéramos, por ejemplo, también de alguna u otra manera una sola cuenta de bancos, un solo proveedor, un solo acreedor, un solo cliente, como en el caso del señor Antonio, pues ahí no habría problema. Simplemente abrimos una cuenta para cada una de las operaciones que vayamos a efectuar con ellos. ¿Okay? En cambio, ¿qué nos dice también? Que las empresas que efectúan operaciones con numerosas personas o empresas deberán llevar el registro global, porque si abrieran una cuenta especial en el libro mayor para cada una de ellas, se enfrentarían con los siguientes inconvenientes o dificultades. Ahorita que veíamos el ejemplo, mencionábamos que íbamos a abrir una cuenta de mayor para, por ejemplo, el cliente Antonio González. Ese nombre de la cuenta es como va a aparecer en el balance general. En lugar de que aparezca la cuenta con la descripción de clientes, va a aparecer esa cuenta. Digo, en dado caso de que utilicemos un sistema electrónico o un software que nos apoye para registrar las operaciones contables de la empresa. ¿Qué es lo que pasa con aquellas empresas que de alguna u otra manera tienen un sinnúmero, un sinfín de operaciones? Vamos a poner el ejemplo de empresas grandes, medianas o transnacionales inclusive, que sería muy difícil, antes de ver los inconvenientes, estar analizando cliente, una cuenta de mayor para cada una de esas operaciones sería algo bastante complicado. Para eso existen las cuentas de control, ¿ok? ¿Qué inconvenientes tendríamos si tuviéramos un número muy grande de operaciones? El libro mayor sería demasiado reducido para contener todas las cuentas personales. O sea, imagínense, sería muy pequeño para poner infinidad de cuentas para cada una de los proveedores, acreedores, clientes, etcétera. Sería más complicado localizar las cuentas definitivamente. Sería más laborioso llevar el pase al día, los pases a las cuentas afectadas. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que registramos el libro de diario y lo pasamos al libro mayor. Entonces, si lo tuviéramos que hacer manual, ese traspaso o ese pase de información del libro de diario al libro mayor sería mucho más complicado y mucho más laborioso. Que reitero, en la actualidad ya prácticamente nadie lo hace así. La mayoría de las empresas tenemos por ahí algún software o un apoyo administrativo con el cual llevamos a cabo el registro de cada una de las operaciones contables de una empresa. No se podría también determinar rápidamente el total a favor o a cargo del negocio, pues sería necesario primero conocer el total de cada cuenta y después la suma de todas ellas. Imagínense hacer ese trabajo, pues es algo pesado.
sería necesario incluir un gran número de cuentas personales en la balanza de comprobación. La balanza de comprobación, como lo mencionamos también en el curso de contabilidad 1, no es un estado financiero como tal. La balanza de comprobación nos muestra tanto los cargos, el total de movimiento deudor y acreedor, los movimientos de un periodo deudor y acreedor y el saldo deudor y acreedor de una empresa en un periodo determinado, pero es el saldo de todas las cuentas de mayor. Sin embargo, podríamos agrupar esas cuentas de mayor en cuentas colectivas, que ahorita lo vamos a mencionar. Y resultaría más lenta la preparación de los estados financieros, definitivamente, pues ese yo creo que sería el principal inconveniente. Si tuviéramos que abrir una cuenta de mayor especial para cada una de las operaciones, pues sería bastante complicado. ¿Ok? Eh, para evitar este tipo de inconvenientes que puede ocasionar el registro individual, cuando se hacen operaciones con numerosas personas o instituciones, se abren cuentas colectivas o de control, que es el tema medular que estamos viendo el día de hoy. Las cuentas colectivas o de control se llevan en el libro mayor y expresan el total de los saldos de una serie de cuentas particulares asentadas en registros llamados mayores auxiliares. Las cuentas particulares que se abren en los mayores auxiliares reciben el nombre de cuentas auxiliares o subcuentas, pues representan una parte del saldo de la cuenta colectiva que corresponden. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar de una cuenta de proveedores y una cuenta de bancos, la cuenta de proveedores o la cuenta de creadores y la cuenta de bancos. Supónganse que la empresa en la que ustedes trabajan tenga 10 bancos nacionales o no sé, 15 bancos en moneda nacional, es decir, que tenga saldos en bancos de diferente índole en moneda nacional, pero que a su vez también tenga saldos en moneda extranjera. Entonces, imagínense abrir una cuenta de mayor para cada uno de esos. ¿Qué es lo que se hace en la práctica? Y aquí voy a meterme un poquito a un tema técnico, pero también es importante que lo conozcan. La mayoría de las empresas, cuando utilizan un software electrónico, un paquete contable, para poder llevar a cabo el registro de las operaciones en el libro de diario, tenemos que desarrollar un catálogo de cuentas. Ese catálogo de cuentas lo vamos a definir nosotros dependiendo del giro del negocio, del volumen de operaciones y de las necesidades de la empresa. Como cultura general, cuando ustedes vean dentro de un catálogo de cuentas en un paquete contable, todas las cuentas que empiezan con número 1 son cuentas de activo, todas las cuentas que empiezan con 2 son cuentas de pasivo, todas las cuentas que empiecen con un número 3 son cuentas de capital contable, las que empiezan con 4 son cuentas de ingresos o ventas y que ya corresponden al estado de resultado, las 5 son los costos, las 6 son gastos de operaciones, las 7 son otros productos y otros gastos y las 8 que empiezan con 8 son provisiones de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empresa va a desarrollar su catálogo de cuentas, reitero, dependiendo al giro y al volumen de operaciones, y aquí es donde entra el tema de las cuentas contables. Vamos a la estructura, por ejemplo, en un caso de un servidor, el paquete que más utilizo para mis clientes, no en la empresa en la que yo trabajo, es el Compact, que es un paquete que, reitero, dependiendo del volumen de operaciones, yo generalmente les doy una estructura de 4 dígitos en la estructura contable. Abro una cuenta, una subcuenta y una subcuenta para que la cuenta del libro mayor auxiliar, que es la última, sea la cuenta afectable y se agrupa en la cuenta colectiva de control, pero ahorita lo vamos a mencionar. Aquí sí es importante que lo conozcan ustedes para dar paso a una de las diapositivas que vamos a ver y que cuando ustedes vean esas operaciones, pues obviamente conozcan a qué se refiere cada una de esas cuentas. Esto no es una regla general, pero en el 99.9% de las empresas en las que yo he prestado mis servicios o en la experiencia que he tenido, todos los manejamos así. Uno son cuentas de activo, dos son cuentas de pasivo y tres son cuentas de capital. Acuérdense que activo menos pasivo es igual a capital. 4 es ya del estado de resultados, que son ventas. 5 son los costos. 6 son los gastos. 7 son los otros productos y otros gastos. Y los 8 son las provisiones de ICR y PTU. ¿Ok? Pasa a las subcuentas. Cada vez que en el libro mayor se haga un cargo o un abono en una cuenta colectiva,
deberá corresponderse con una anotación de igual naturaleza en la subcuenta respectiva del mayor auxiliar. ¿Para qué? Para que sea afectable en cada una y se traslade ese saldo. Es decir, no lo podemos dejar nada más en el libro mayor. O sea, tiene que hacerse el traslado, que si lo hiciéramos manual, pues ahora sí, lo pasamos de uno a otro. Reitero, aquí cuando nosotros configuramos el catálogo de cuentas en una empresa, en el paquete contable, en automático se hace ese pase, ¿ok? Pero sí es importante también que conozcan la teoría, ¿verdad? De acuerdo con lo que acabamos de decir, la suma de los saldos de las subcuentas de cada mayor auxiliar debe de coincidir en cualquier momento con el saldo de la cuenta colectiva correspondiente. Y para interpretarlo mejor, vamos a ver la siguiente gráfica o el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una cuenta colectiva de la cuenta de clientes. Si se fijan aquí, cuando veíamos en el capítulo 10 lo que era la cuenta, hablábamos de lo que vienen siendo las cuentas T. Este es el movimiento deudor, el movimiento acreedor, saldo acreedor, y cuando cargos y créditos son iguales, la cuenta está compensada. Pero esta cuenta de clientes, este saldo de 150 mil pesos que vemos aquí, es lo que nosotros vemos como saldo en el balance general dentro del activo circulante, que se clasifica en circulante fijo y diferido de acuerdo a su mayor y menor grado de disponibilidad, pero no sabemos en el balance general cómo se integran esos 150 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si abriéramos una sola cuenta, pues a lo mejor ahí diríamos, pues nada más es la del señor José Antonio González. Pero ¿qué pasa si tenemos muchas operaciones con muchísimos clientes? Aquí es un ejemplo muy sencillo. Dice, esta es la cuenta colectiva de clientes y el mayor auxiliar de clientes o el libro auxiliar es el cliente A son 20 mil pesos, el cliente B son 30 mil pesos, el cliente C son 60 mil pesos y el cliente D son 40 mil pesos. La suma de todos estos saldos es lo que nosotros tenemos en el balance general como cuenta colectiva. Puede ser el mismo ejemplo de las cuentas de bancos, puede ser el mismo ejemplo del almacén, puede ser el mismo ejemplo de proveedores, de ventas, etcétera. Pero es una manera de que nosotros, si quisiéramos ver, ok, dame la integración de la cartera de mis clientes. Reitero, aquí nada más estamos poniendo el ejemplo de clientes, ¿va? ¿De quién me debe? Pues mira, podemos ver que el cliente A me debe 20, pero el que más me debe es el cliente C. Y luego ya nos meteríamos, dependiendo si tenemos ahí algún, sobre todo la gente que se dedica a la parte de créditos y cobranzas, la antigüedad de los saldos, todo lo que se ve reflejado en la cuenta de clientes, pues es toda aquella mercancía que le vendimos a crédito a nuestro cliente y que obviamente nos tiene que liquidar de acuerdo a las condiciones, a 15, 30, 45 días o al crédito que nosotros les hayamos dado. Caso contrario, en el caso de las cuentas de proveedores, si aquí fuera proveedores, pues hay que acordarnos que el saldo tendría que estar de este lado porque es de naturaleza acreedora y yo le debería al proveedor 1 de este lado 20, 30, 80 o lo que corresponda, y la suma total de mi cuenta colectiva de proveedores que está en el balance general es la suma de todo lo que yo le debo a cada uno de mis proveedores, ¿ok? Entonces, este es un ejemplo de una cuenta colectiva o de control. Hay varios, ahorita vamos a mencionar los mismos que menciona ahí la bibliografía, pero lo quiero poner así nada más para ejemplificar qué es una cuenta colectiva. Ahora imagínense que nosotros trabajemos en Ternium, que nosotros trabajemos en FEMSA, que nosotros trabajemos en Telmex, que trabajemos en, no sé, en la Pepsi, en Ragasa, donde ustedes lo quieran ver, y que tengamos el saldo de la cuenta de clientes, pero ellos tienen infinidad de clientes, no pudiéramos estar abriendo una cuenta especial o individual para cada una de las operaciones por los inconvenientes que ya mencionamos. Para esto se sacan los libros auxiliares y la suma de cada uno de estos, que es lo que decía en una de las diapositivas anteriores, forzosamente la suma de esto tiene que coincidir con el saldo de la cuenta de mayor o la cuenta colectiva. Obviamente, esto cuando está bien configurado un catálogo de cuentas, cuando está bien configurado ya nuestro software, no debiera de haber diferencias. Sin embargo, puede darse el caso porque hay ocasiones en que o no le ponemos bien la naturaleza de las cuentas o no colgamos bien. Por ejemplo, si vamos a abrir un cliente E, una cuenta de un cliente nuevo que es el cliente E, y le ponemos que no se cuelgue de esta cuenta,
pues obviamente el saldo nos va a descuadrar y lo va a mandar a una cuenta de cuadre. Eso ya es un tecnicismo un poquito más complejo, pero ahorita la sustancia o el deber ser es que entiendan lo que es la cuenta colectiva de control. Como definición tenemos que las cuentas colectivas y de control son aquellas que pueden agrupar en una misma cuenta, pero a nivel diferentes subcuentas, pero a nivel analítico o detallado. Es decir, que si yo quiero ver cuánto tengo en determinada cuenta de balance o en determinada cuenta de resultados, yo pueda aperturar esa cuenta y de manera analítica saber cuál, si al sumar, cómo se compone esa cuenta con cada una de sus subcuentas o su auxiliar correspondiente. Y aquí tenemos otro ejemplo. Ahorita yo les hacía mención que por regla general, y no por regla general, o sea, así se tipifican la mayoría de las empresas, así codifica sus catálogos de cuentas para hacer la afectación. Cuando en un software nosotros hacemos un asiento contable, nosotros configuramos las cuentas y le damos un número y le damos una descripción y una naturaleza y a qué rubro pertenece, si activo, pasivo, circulante, activo, pasivo, capital, resultados, etcétera. Entonces, cuando nosotros hacemos una póliza contable, que a lo mejor muchos de ustedes ya las han visto, que les llaman pólizas de diario, pólizas de ingresos, pólizas de egresos, pólizas de infinidad de pólizas, en esas pólizas se registran las operaciones financieras y contables de una empresa. Entonces, cuando nosotros en un software metemos un asiento contable, no hacemos, no hacemos cargo a bancos, sí lo hacemos, pero lo hacemos afectando estas cuentas, ¿ok? Entonces, cuando ya tenemos definido nuestro catálogo, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cuenta colectiva. Aquí estoy poniendo el ejemplo de la cuenta de bancos. Ahorita les mencionaba que todas las cuentas que empiezan con uno son de activo. Si se fijan, esta cuenta es la 1102 y la 1102-001 corresponde, es la cuenta de bancos, y la 1102-001 corresponde a Bancos Moneda Nacional, y la 1102-0001-001 corresponde a Banorte. Si yo tuviera otro banco, sería esto y esto sería igual. Lo único que cambiaría sería aquí 1102 001 002 y sería Banamex. 0003 sería Bancomer. 004 sería Banco B por más. 005 sería Banregio. Y así sucesivamente. Estos libros auxiliares o estas subcuentas o es cuenta, subcuenta y subcuenta, la suma de todos estos saldos forzosamente nos debe de dar el total de la cuenta de mayor o la cuenta colectiva que corresponda y que es la que les mencionaba ahorita que se ve reflejada en el balance general. Aquí es bien importante, aquí estoy poniendo nomás, reitero, el ejemplo de esta cuenta de bancos. Puede ser, lo pongo porque en mi caso, por ejemplo, yo tengo la estructura 1102, tengo una estructura contable de 4 dígitos o 4 caracteres para la cuenta, 4 caracteres para su subcuenta y 4 caracteres para la subcuenta, subcuenta y subcuenta. ¿Por qué? Porque aquí me va a permitir hasta abrir 1000 cuentas, que obviamente a lo mejor no se hacen, pero eso se hace, vale la redundancia, para protegernos un poquito en dado caso de que sigan creciendo el volumen de operaciones. Hay empresas que dicen, yo no voy a crecer más, y a lo mejor utilizan una estructura de 3, que aquí sea, por ejemplo, la 110, aquí 110.1 y aquí la 110.001, sin que sean 4 caracteres, ¿ok? Entonces es por eso que aquí se les pone este ejemplo. La 1103 puede ser la cuenta de clientes, la 1104 puede ser la cuenta de deudores diversos, la 1105 puede ser la cuenta de, no sé, otra cuenta de activo circulante. También puede haber de activos diferidos, de activo fijo y de activo diferido. Las 2101 puede ser la cuenta de proveedores porque empieza con 2 y es cuenta de pasivo, y así sucesivamente. Aquí lo que tenemos que entender es que estas cuentas agrupan dentro de su mismo mayor unos libros auxiliares y que la suma de estos libros auxiliares nos da el total de la cuenta colectiva o el total de la cuenta mayor. ¿Ok? ¿Qué propósito tiene llevar cuentas colectivas? El propósito principal es que las personas morales y las personas físicas, que también en libros de contabilidad veíamos que la diferencia entre una persona física con actividad empresarial y una persona moral es que una está constituida por una sola persona y la otra por 2 o más socios, pero las dos forzosamente están obligadas a llevar contabilidad y por lo menos llevar el libro mayor y el libro de diario. El libro de diario y el libro mayor.
y si se utiliza electrónico, nada más el libro mayor, ¿ok? Y vimos algunos ejemplos de las que no están obligadas a llevar contabilidad, más que un registro sencillo de ingresos, egresos, deducciones y gastos, ¿ok? Es que tengan un mejor control de las operaciones financieras que se registran en un periodo, y esto también depende del giro de la empresa o del volumen de operaciones. No vamos a hacer una estructura contable como tal para, a lo mejor como les mencionaba ahorita, de cuatro, cuatro cuentas, cuatro subcuenta y cuatro subcuenta, para una empresa que a lo mejor no tiene proyección de crecimiento, que dice a mí es una estructura de tres o de dos inclusive, nada más porque voy a tener muy poquitas operaciones. En cambio, si nos vamos a empresas medianas, grandes o transnacionales o multinacionales, como lo quieran ver, obviamente ahí tenemos que tener un catálogo de cuentas más robusto y forzosamente sí o sí vamos a utilizar cuentas de mayor o bueno, más bien dicho, cuentas colectivas o de control, que la mayoría son cuentas de, o más bien dicho, son cuentas de mayor. Aquí también hago hincapié en algo, esos catálogos de cuentas, cuando ya son empresas muy grandes que tienen mucho nivel de operaciones, se hace con mucha planeación, cómo va a estar la estructura contable, cómo va a ser la afectación de las cuentas, porque después, después es más difícil realizar los ajustes a los catálogos. Claro, para eso existen los licenciados en informática, los ingenieros en sistemas, los desarrolladores de los paquetes principalmente, que son los que pueden hacer esa migración en dado caso de que la estructura ya quede corta, pero por eso se hace con antelación. Ya mencionamos en la clase pasada que existen muchos tipos de software en la actualidad que nos ayudan a llevar un mejor control administrativo. Pero a final de cuentas, todo lo que se registra en una empresa forzosamente cae en la contabilidad. Y pues obviamente para poder interpretar de manera correcta la información financiera y su importancia, imagínense que estemos en una reunión directiva, en una junta de administración, y que a alguna persona se le diga, ok, dame la integración de los saldos de clientes. Pues no vamos a mostrar, perdón por la expresión, el listado, el chorizo de cuentas ahí, va. Para eso existen los libros auxiliares, inclusive, o las cuentas colectivas. Inclusive en la clase pasada mencionábamos de las cuentas analíticas, que no es otra cosa más que traspasar el valor de la última afectación de la subcuenta en este caso, y pasarla a una relación analítica de cómo se compone esa cuenta de colectivo de control. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales mayores auxiliares que se utilizan para, o que llevan que son cuentas colectivas de control en el caso de los activos? El de bancos, el de almacén, que también imagínense si tenemos una infinidad si tenemos varios almacenes para empezar, o si tenemos varios centros de distribución, o si tenemos varios centros de almacenaje, pues obviamente le vamos a poner, no sé, almacén, el valor total de mi almacén, y luego el almacén 1, almacén 2, dependiendo de la ubicación, y luego en el almacén de cada uno de esos almacenes ver qué mercancía yo tengo para poder vender. Entonces también por eso les decía que ahorita poníamos un ejemplo nada más de la cuenta de bancos, pero se puede hacer de cualquier otra cuenta de mayor que se tenga la necesidad, como lo dice aquí la literatura, de tener un mejor control de las operaciones financieras y del análisis financiero de cada una de esas cuentas, ¿ok? El mayor auxiliar de cuentas por cobrar, que las cuentas por cobrar, como tal, el mayor se compone de lo que vienen siendo clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Sin embargo, cuando vemos en un balance general, pues son cuentas por cobrar, pero realmente la cuenta por cobrar como tal no es otra cosa más que la cuenta de clientes, porque al final de cuentas es a lo que se dedica la empresa. Pueden existir documentos por cobrar, estoy totalmente de acuerdo que son a nuestro favor por alguna operación determinada, o los deudores diversos que ya vimos también en contabilidad 1, que son todas aquellas personas que nos deben dinero, pero que no es la venta, no es por la venta de mercancía, y poníamos el ejemplo en su momento que aquí se registran todos los préstamos que nos hacen a los empleados y que después nos van descontando vía nómina. Entonces, estos son los principales que se utilizan, pero no quiere decir que no haya un mayor auxiliar de activo fijo o de terrenos. Por ejemplo, las inmobiliarias que tienen infinidad de terrenos, los cuales arrendan, o naves industriales. Entonces ahí es donde se deben de registrar dependiendo de cada afectación que vaya a tener, ¿verdad? Reitero, estos nada más son los principales, más no son limitativos, ¿ok? Aquí estamos hablando exclusivamente de lo que viene siendo
el activo. Los principales mayores auxiliares de pasivo, pues está las cuentas por pagar, el mayor auxiliar de cuentas por pagar, que reitero, así como en el caso de los clientes, para mí la única que debe ser es la de proveedores, que es a quien le debemos por la compra de mercancía o materia prima, llámese para vender o para su posterior transformación a través de un proceso productivo y que se vaya a la cuenta almacenada o cuenta de mercancía para su posterior venta. Pero también tenemos los documentos por pagar y los acreedores diversos, que aquí también se pueden abrir varias subcuentas o subcuentas dependiendo del volumen de operaciones y el giro de la empresa de que se trate. También aquí se pueden abrir pasivos fijos o pasivos diferidos, reitero, dependiendo del volumen de operaciones. ¿Qué reglas debe de tener las cuentas colectivas o de control? Nos dice que para facilitar el movimiento de los mayores auxiliares se presentan las siguientes reglas. Yo no quisiera meterme tanto a tecnicismos contables porque es un tema un poquito extenso, sin embargo yo siempre les digo que se aprendan esta regla bien sencilla. Todas las cuentas de activo, circulante, fijo, diferido son de naturaleza deudora. ¿Qué quiere decir? Que su movimiento o su saldo debe de ser deudor. Son de naturaleza deudora porque para aumentarla se le tiene que hacer un cargo y para disminuirla se le tiene que hacer un abono o un crédito. Todas son de naturaleza deudora a excepción de las depreciaciones y las depreciaciones del activo fijo y las amortizaciones del activo diferido, porque su naturaleza es disminuir el valor del activo en el caso de las depreciaciones y disminuir el valor de los activos diferidos a través de las amortizaciones. Todas las cuentas de pasivo son de naturaleza acreedora, porque para aumentarlas hay que abonarlas o acreditarlas y para disminuirlas hay que cargarlas. Ahí es la regla de la partida doble, a todo cargo le corresponde un abono, a excepción de las amortizaciones del pasivo diferido, que esas son de naturaleza deudora, porque si su naturaleza es disminuir el valor de los pagos que nos hayan hecho de manera anticipada. ¿Ok? Sin embargo, va muy relacionada con esto. Un saldo deudor aumenta con un cargo, ya lo mencionamos ahorita, que ya vimos que el saldo deudor es para todas las cuentas de activo. Un saldo deudor disminuye con un abono. Un saldo acreedor aumenta con un abono, con un crédito, y un saldo acreedor disminuye con un cargo. ¿Ok? Ya lo mencionamos ahorita. Los cargos se suman con los saldos deudores y se restan de los saldos acreedores, y los abonos se suman con los saldos acreedores y se restan de los saldos deudores para poder sacar su naturaleza. Cuando veíamos el capítulo 10, que hablábamos de la cuenta, movimientos y saldo, veíamos esos conceptos de el saldo deudor, la suma del saldo deudor, saldo acreedor, su saldo, si es deudor o acreedor, según corresponda, que mencionábamos que una cuenta de naturaleza deudora nunca puede tener un saldo acreedor en la cuenta T, y una cuenta acreedora no puede tener un saldo deudor en la cuenta T, porque son contrarias a su naturaleza, y ahí significa que el registro de las operaciones no fue el adecuado. ¿Okay? Esto es en cuanto a las reglas de los movimientos que tienen cada una de las cuentas, pero obviamente se refieren a las cuentas colectivas o de control que afectan tanto el balance general como el estado de resultados. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por el capítulo del día de hoy. Es un capítulo también relativamente corto, sencillo, en el que vamos a dar un resumen así muy general. Las cuentas colectivas o de control son aquellas cuentas que nos sirven para tener un mejor control, perdón, de las operaciones financieras de una empresa. Estas cuentas colectivas o de control se van a abrir dependiendo del volumen de operaciones que tenga la empresa, y que obviamente no podemos estar abriendo una cuenta individual de mayor por el mismo volumen, porque ya mencionamos algunos de los ejemplos o algunos de los inconvenientes que se presentan de manera más común en este tipo de empresas. ¿Ok? Generalmente las cuentas colectivas o de control, reitero, la función principal es nada más tener un mejor control, y que no podemos estar presentando de manera global cada una de las operaciones en la información financiera. También es importante comentar que la suma de todos los mayores auxiliares de esas cuentas colectivas o de control forzosamente nos debe dar el saldo de la cuenta de mayor o de la cuenta colectiva que corresponda. Que cuenta colectiva o cuenta de mayor es lo mismo, nada más que la diferencia es
más bien dicho, la diferencia es cuando hay una cuenta de mayor que no tiene mayores auxiliares, sigue siendo una cuenta mayor, pero no es cuenta colectiva porque no agrupa. Si llega a tener varias subcuentas o subcuentas que agrupe esos libros para considerar su saldo, es cuando se considera una cuenta colectiva o de control. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Sí les pediría, por favor, abro los micrófonos para cualquier duda que tengan del tema visto el día de hoy, por favor, adelante. Pues no, maestro, todo quedó. Ok, gracias. ¿Alguien más, por favor, con toda confianza, que tengan alguna duda o comentario del tema? Yo, profesor, Sí, dígame, a sus órdenes. gracias. ¿Me podría, por favor, explicar la diferencia entre amortización y depreciación? Sí, esto, bueno, no sé si me tocó ver con usted el curso de contabilidad uno. Mire, acuérdese que los activos, eh, cuando vimos el balance general en su cuenta en forma de, en cualquiera de las formas de reporte de cuenta, como lo quiera ver, mencionábamos que el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Y se clasifica así por su mayor a menor grado de disponibilidad. Lo que es circulante es que es rápida conversión en efectivo. El activo fijo se adquiere con la intención de utilizarse, no de venderse. Y el activo diferido es aquel activo por el cual damos un pago anticipado y vamos a recibir en un periodo determinado un beneficio. Los activos fijos, a excepción de los terrenos, tienen un efecto que se le llama depreciación. ¿Por qué? Porque van perdiendo su valor con el paso del tiempo. Los terrenos, a comparación de los demás activos fijos, se revalúan porque dependiendo de la plusvalía del área, es como si usted comprara ahorita una casa en determinado sector y empiezan a hacer centros comerciales y empiezan a meter parques, su valor va a incrementar, o sea, se tiene que hacer una revaluación, pero en términos generales los activos se deprecian y esa depreciación no es otra cosa más que el valor de la pérdida contable de un activo fijo por el paso del tiempo, y para eso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dicta determinados porcentajes que están en la ley del impuesto de la renta. Eso en el caso de los activos fijos, y esos se deprecian, y los activos diferidos se amortizan. Le pongo un ejemplo. Eh, Vamos a suponer que usted trabaja en una empresa y van a contratar un seguro para asegurar, no sé, la flotilla de equipo de transporte por 2 años o por un año. Vamos a poner un ejemplo de un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted paga una póliza por un año de ese valor para ese equipo de transporte. Vamos a suponer que la póliza valga 120,000 pesos masiva, que el IVA, recordemos que no forma parte del valor de un activo, de un gasto, de un costo. Entonces, son 120,000 pesos lo que nos cuesta la póliza. Entonces, vamos a suponer que nosotros la adquirimos en el mes de enero. Si lo sacamos así a grosso modo, son 10,000 pesos por año lo que nos está costando la póliza. Cuando nosotros pagamos esos 120,000 pesos, estamos pagando anticipadamente el valor por un año. Entonces lo tenemos que registrar dentro del activo diferido, porque es un beneficio que vamos a obtener durante un año. Entonces lo registramos ahí, y al término de enero tenemos que hacer un asiento contable para disminuir el valor de ese activo diferido. El asiento contable, para no confundirla mucho, es que se carga el gasto, llámese gasto de administración o gasto de venta, el valor de los 10,000 pesos de ese seguro, y se abona o se le hace un abono a la cuenta de amortización acumulada de activo diferido o de seguros. Ahí se está amortizando, eh, se está disminuyendo el valor del activo diferido. En el caso de la depreciación, nosotros hacemos otro asiento contable donde nosotros le cargamos al gasto, llámese de venta o de administración, la depreciación de ese valor del activo fijo. Pero la diferencia como tal es que la depreciación va encaminada a disminuir el valor de un activo fijo, y la amortización va encaminada a disminuir el valor del activo conforme va pasando el tiempo, o del pago que hicimos por anticipado por un bien o servicio que vamos a recibir en el futuro.
No sé si más o menos le quede clara la explicación, si no lo volvemos a comentar con algún otro ejemplo. Sí, profesor, muchas gracias, está muy claro. Muy bien. Gracias. A usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Por el momento no. Ok, gracias Guillermo, muy amable. Bueno, si ya no tienen ninguna duda, les agradezco mucho su atención, su tiempo para estar en esta sesión síncrona a las personas que se conectaron y a las personas que por alguna situación no se conectaron. Más tarde ya va a estar proyectada la clase del día de hoy, a más tarde a las 10 de la noche. Ya está ahí en línea para que la vean. La próxima semana vamos a ver el capítulo número 18, donde vamos a hablar, perdón, el capítulo número 19, donde vamos a hablar de los asientos vamos a hablar de los asientos de ajuste. Así para irnos más o menos yendo en orden, tenemos nuestro libro de diario, libro mayor, balanza de comprobación, y luego después de la balanza de comprobación sacamos los estados financieros, pero antes de hacer los estados financieros tenemos que verificar que la información que está en la balanza, que son los saldos a nivel mayor o de las cuentas colectivas en dado caso de que haya, sea correcto, y para eso todavía podemos detectar errores y ahí es donde se hacen esos asientos de ajuste. Eso ya lo vamos a ver en la clase pasada, pero más o menos va en el tenor de lo que hemos estado viendo de libros de contabilidad y de cuentas colectivas o de control. Ok, reitero, si ya no tiene nadie una duda adicional, nos veríamos la próxima semana, el martes es 11, creo si mal no recuerdo, de octubre, a las 8 de la noche, con el capítulo número 18, y ya la próxima semana, si mal no recuerdo, también sería el examen parcial. Hago nuevamente la pregunta, ¿alguna duda al respecto de la tarea del tema visto el día de hoy? Ok. Todo bien, gracias. Bueno, muy amable, Buenas noches. les agradezco mucho su participación. Cualquier duda que les llegue a surgir, con toda confianza, háganmelo saber a través del botón Contacta a tu tutor y estamos al pendiente. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.